fantástico. Bueno. Creo que se están conectando todavía. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el webinar que organiza Let's Law y Impulse for Women. Yo me llamo Doris Obarmaya y soy la responsable de marketing de Impulse for Women. Impulse for Women es una plataforma cuyo objetivo es poner en contacto a startups lideradas por mujeres y a proyectos de impacto social liderados sea por mujeres o por hombres. Nosotros tenemos una aplicación que permite esta puesta en contacto y las startups se dan de alta en nuestra plataforma. Si luego tenéis interés, os pasaremos el link por el chat. Y tengo el gran honor de presentaros a Rocío, que es una de las directores de áreas de Let's Law. Let's Law es una law firm en Madrid que tiene más de 35 abogados ahora mismo, y ella nos va a contar temas respecto a los aspectos fiscales para emprendedoras y para startups. Os voy a contar un poco sobre ella. Se ha desarrollado su carrera profesional en el área fiscal internacional en diferentes países, como por ejemplo Colombia, Estados Unidos, México y España, y cuenta con una muy amplia experiencia en fiscalidad internacional y planificación tributaria. También es experta en imposición sobre sociedades y tributación de no residentes y ha participado en numerosos procedimientos de inspección fiscal relacionados con grupos empresariales y operaciones transfronterizas, así como en procesos de due diligence fiscal. Es licenciada en Economías por la University of California en Berkeley y tiene un Master of Business Administration de la E-Business School, y tiene una serie de otros másters de asesoría fiscal también por E-Business School, el programa fiscal internacional también de E-Business School, y es miembro de IFA Spain, que es la International Fiscal Association y Women, IFA. Bueno, Rocío, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Quiero rápidamente explicar el procedimiento de esta sesión. Las personas que estáis aquí de oyentes podéis hacer preguntas y levantando la mano, y las podemos, como estamos en petit comité, podemos hacer la sesión muy dinámica. O sea, es decir, cuando tengáis una pregunta, simplemente levantando la mano con la señal aquí abajo en Zoom, y intentaremos contestarlo ahora mismo. ¿Vale? Luego deciros también que esta sesión está siendo grabada y que la vamos a compartir luego en las redes tanto de Let's Law como de Impulse for Women. Bueno, Rocío, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Dori. Para mí es un placer también estar aquí. La verdad es que es fantástico cualquier tipo de impulso, ¿no? Networking que hagamos para las mujeres emprendedoras o para el empoderamiento de la mujer profesional. Es fantástico, así que estoy encantadísima de poner mi granito de arena. Muchas gracias. Y gracias a todos por los que
No sé si os vais a tomar ahora el café después de comer o algo con nosotros, pero bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. El objetivo un poco de este rato es, bueno, como ha comentado Doris, ¿no? Como, tratar los aspectos que impactan, ¿no? En las actividades de las startups o las personas que emprenden con una actividad económica. Vamos también a tratar un poco las deducciones, bueno, algunos warnings que nosotros detectamos en el día a día de la práctica de nuestra gestión tributaria de sociedades. Como ha dicho Doris, pues os invito a participar porque yo creo que al final, ¿no? En vez de hacer esto una monografía, ¿no? Podemos hacer como una charla y sobre todo aplicable al día a día, las dudas que tengáis, a la operativa que tenéis en vuestras empresas, en vuestra actividad económica. Así que sentiros libres de intervenir en cuando estiméis oportuno, que eso ya Berta y Doris lo gestionan cuando tengan que dar la palabra o como sea, ¿vale? Bueno, he distribuido un poco esta charla como en dos puntos, uno muy pequeñito en comentar un poco los aspectos generales o que se deben tener en cuenta para una buena base al momento de iniciar una actividad económica para luego evitar las posibles contingencias fiscales que se pueden generar, ¿no? Que lo que todos evitamos es, bueno, o intentamos es como cumplir con la norma y nuestras obligaciones tributarias y sobre todo evitar que luego la agencia tributaria venga a llamar a nuestra puerta por cualquier tipo de requerimiento. Al final, yo creo que el análisis previo de cualquier inicio de actividad es el primer paso, ¿no? Al final es el fundamento de todo lo demás. Esto debería ser pues, un análisis exhaustivo y detallado. En función también de este análisis es lo que nos va a permitir determinar las consecuencias y el impacto fiscal de nuestra actividad, cuáles son las obligaciones fiscales que afectan directamente al negocio, ¿no? Al final, el tema fiscal es algo que tenemos inherente a cualquier negocio y que una política fiscal errónea o el carecer de la política fiscal pues puede ser que a un negocio se perjudique o no sea lo suficientemente rentable como esperamos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que en estos aspectos generales, los primeros pasos es pensar un poco en cuál es la estructura idónea de lo que yo quiero hacer y cómo quiero desarrollar esta actividad. A través de una sociedad, a través de una sociedad con socio único o con más socios, a través de personas físicas como una persona autónoma y con actividad económica. Y una vez identificada esa estructura, pues tengo que identificar mi régimen fiscal, ¿no? En función de la actividad, pues si está exento de impuestos indirectos como el IVA, si tiene regímenes fiscales específicos a esa actividad, dígase por ejemplo las actividades financieras o sanitarias que tienen regímenes específicos, algunas exenciones que hay que conocer o algunas obligaciones añadidas por el tipo de actividad. Entonces esto es muy importante, ¿no? Lamentablemente lo vemos muy en el día a día. La gente, no, no, yo quiero hacer esto, he empezado mi empresa, pero claro, no he pensado en los impuestos que esto viene luego, no inherente a ellas. Es importante identificar cuál es mi régimen fiscal. Luego, una vez identificado el régimen fiscal, la comunicación a la agencia tributaria de forma correcta, es decir, una vez que se constituyan las sociedades y se termina el procedimiento mercantil, viene el procedimiento tributario. Entonces yo le tengo que decir a ciencia, le tengo que informar, levantar la mano y digo, yo estoy aquí, me voy a dedicar a esto en específico con estas obligaciones fiscales, voy a devengar IVA, no voy a comunicar actividades, no, mi régimen es el estatal, el general. Bueno, pues esta comunicación, hacerla de forma correcta es muy importante porque es lo que nos detona luego las obligaciones, ¿no? Y ya lo uno con el último punto de conocimiento y cumplimiento de estas obligaciones, pues en función del régimen que yo escoja, derivado de mi actividad y de la correcta comunicación que yo haga de esa actividad que voy a desarrollar a la agencia tributaria, pues vienen también añadidos mis obligaciones, ¿no? Este conocimiento correcto creo que aligera mucho luego el procedimiento y nos evita problemas, ¿no? Creo que esto es muy importante, es algo que la gente evita, ¿no? Se evita un poco
de los emprendedores, no sé si por desconocimiento o por temor, pero creo que es bastante importante, por eso lo he querido comentar en el tema de aspectos generales. Una vez tenemos ya nuestra base de inicio de actividad, mi sociedad está constituida, no, perdón, no por esto quiero decir que si no se ha hecho se puede hacer, o sea, siempre se puede subsanar, ¿no? Al final la ventaja en los temas tributarios es que digamos que se premia que los contribuyentes actúen de forma voluntaria para subsanar cualquier tipo de error. Entonces, aunque yo lo ponga como primeras bases, no significa que no esté hecho, no se pueda hacer, ¿no? Al final, lo correcto, o sea, siempre lo que perseguimos y nuestro trabajo como asesores es acompañar a la gente a hacerlo, ¿no? De forma correcta. Vale, entonces dicho esto, esta base que puede ser en cualquier momento del proyecto, pero bueno, si es al inicio mucho mejor porque nos va a evitar problemas. Creada esta base y ya una vez decidida cuál es mi estructura, si tengo una estructura societaria, si tengo una actividad económica como profesional, persona física, si tengo una sociedad civil, ¿no? Y somos varios socios que nos hemos juntado para hacer una actividad, pues luego ya sí que podemos entrar un poco en qué viene derivado de estas actividades, ¿no? Para que no se convierta esto en una clase de impuestos, lo que he intentado centrarlo en el aspecto práctico, pero aquí insisto que si tenéis algo que comentar y tal, pues no dudes en intervenir. Perdona, Dori, ¿tú ves el chat? Ah, vale, perfecto. Sí, quería aprovechar, muchísimas gracias por la primera introducción. Quería aprovechar y preguntar, creo que las participantes se llaman María José y Cristín o Cristine, del tercer participante o participante no tengo nombre. Preguntaros a qué os dedicáis. A lo mejor podemos personalizar un poco la sesión, ¿no? Si nos digáis un poco en qué sector estáis trabajando, si sois unipersonal o Empresa. sois empresa. ¿Queréis intervenir un momento y presentar brevemente vuestro proyecto o vuestra empresa? Vale, veo que a lo mejor todavía no, ¿o sí? Necesitan más tiempo para animarse, seguramente. Vale, vale. Vale, pues si te parece, continúo, Doris, ¿no? Y si alguna, Cristina es el único nombre que me ha quedado, pero bueno, si alguna persona pues, quiere María participar, José y pues, Cristina, María creo. José. Perfecto, gracias. Bueno, pues ahora sí que entramos a ver, ¿no? Un poco una vez ya tengo mi proyecto, tengo mi sociedad constituida o decidida mi actividad económica, pues qué obligaciones tiene esto, qué impuestos impactan. Tenemos los impuestos directos, ¿vale? No quiero hacer aquí tecnicismos, pero bueno, en cualquier actividad económica intervienen diferentes impuestos, entre ellos los impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Qué son los impuestos directos? Son aquellos que se aplican sobre una manifestación directa o inmediata en la capacidad económica. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio, ¿no? Es una manifestación clara de que si yo trabajo y facturo, tengo beneficios. En esta actividad, en esta renta, se aplica un impuesto directo. Los impuestos directos más conocidos dentro de una actividad económica es el impuesto de sociedades, que es por el que deben tributar las empresas debidamente constituidas, sociedades limitadas, sociedades anónimas, etcétera. O tenemos el IRPF, que es el impuesto de la renta de las personas físicas. Para ser redundantes, pues las personas físicas, personas naturales que se dedican a tener una actividad profesional, no a través de una empresa, sino con mi DNI y presto los servicios o desarrollo esta actividad económica a nivel personal. ¿Vale? El impuesto de la renta de las personas físicas se considera que la renta de cada persona es indicativa de su grado de bienestar, ¿no? Pues entre mejor me va, evidentemente mi bienestar es mayor, ¿vale? Y entonces este bienestar nos permite determinar cuál ha de ser la contribución o el impuesto que debo pagar cada uno al sostenimiento de los gastos públicos, ¿no? Al final lo que persigue el pago de impuestos, ¿vale? Entonces,
estos son como los dos impuestos que afectarían a un proyecto de emprendimiento. Para verlo en uno a uno, porque como no sabemos muy bien si sois empresas o personas físicas, pues comentamos un poco los dos, que es lo que teníamos previsto, y si veis que podemos comentar algo específico, pues nos lo hacéis saber, por favor. El impuesto sobre sociedades, ¿vale? Al final, perdón. Nos indica Cristina, creo que es autónoma. Y entonces, pues tenemos esa información de momento. Si luego Cristina tienes, o Cristín, no sé cómo se pronuncia, si tienes alguna pregunta más, vamos entrando en los detalles, ¿vale? O sea, no dudes en poner aquí las preguntas. Perdona, Rocío. No, perfecto, no, viene ¿Tienes bien. alguna pregunta ahora, Cristín? ¿Quieres ponerlo aquí? No, dice, genial, gracias. Vale, pues entendemos que más adelante podemos a lo mejor Igual contestar una cuando preguntita. lleguemos justo al Sí, impuesto. sí. Yo sí que luego tengo una pregunta. Mírate, ahora tenemos otra participante, Agnes, que se está conectando. Vale, perfecto. Pues seguimos. Perdona por la interrupción. Vale, no, fantástico, porque así es como más entretenido. Decía, el impuesto sobre sociedades, ¿no? Como hemos dicho antes, es un impuesto por el que deben tributar las empresas. Bueno, pues se liquida el impuesto de sociedades una vez al año, que es cuando tenemos la presentación del impuesto sobre sociedades en el mes de julio relativo al año anterior, y se liquida sobre el resultado contable, ¿no? Pues al final no deja de ser una cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Qué nos indica la cuenta de pérdidas y ganancias? Ingresos menos gastos. Esto me ofrece un resultado, pues sobre ese resultado, si son positivos, por supuesto, si tengo beneficio, debo aplicar cuando liquido el impuesto de sociedades. En España tenemos un tipo general vigente del 25%, donde se incluyen todas las rentas de las sociedades, rentas derivadas de la actividad económica, rentas derivadas de ganancias de patrimoniales por alguna venta de participaciones o de alguna venta del inmovilizado, etc. Todo tributa con este tipo fijo. Luego veremos un tipo que es menor para un caso muy concreto que lo comentaré más adelante, sino todo tributa al 25%. La ley del impuesto nos permite hacer algunos ajustes sobre ese resultado contable, ajustes como periodificación, cuando tengo que periodificar un ingreso, cuando tengo que periodificar un gasto porque no corresponde a ese ejercicio, sino que corresponde a otros, pues algún tipo de provisión que tenga que hacer por un gasto futuro, etcétera, pues nos permite la ley ajustar ese resultado contable. Es muy importante el tema de los gastos deducibles, porque claro, no son todos los gastos, ¿no? Según nuestra norma tributaria, son gastos, por decirlo de una forma muy coloquial, son gastos deducibles, fiscalmente deducibles, quiero decir. Gastos fiscalmente deducibles significan que me restan de cara a la liquidación del impuesto. Son todos aquellos gastos que son afectos a la actividad. ¿Vale? Es decir, son gastos relacionados a la actividad. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos al asesoramiento legal en todas las áreas del derecho, pues si compramos una lavadora, pues no será un gasto deducible a efectos fiscales, porque no es un gasto afecto a nuestra actividad, no es un gasto en el que nosotros debamos incurrir para poder luego nosotros prestar nuestros servicios. Y esto siempre es muy importante tenerlo muy claro porque luego tenemos los disgustos en procedimientos de comprobación en la agencia tributaria o en inspecciones donde no se nos admiten determinados gastos, ¿no? A título general, no son gastos fiscalmente deducibles las multas, las sanciones, los impuestos, los donativos, me estoy refiriendo a la ley del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Los gastos personales, pues si yo me voy de viaje de vacaciones, no es un gasto fiscalmente deducible. Y la retribución a los fondos propios. La retribución a los fondos propios no deja de ser un pago a sí mismo, ¿vale? Dentro de los gastos de los fondos propios, el pago de los fondos propios, la retribución de los fondos propios, están incluidos los socios, ¿vale? El pago de dividendos, etc. Por eso pongo la alerta. Hay que tener mucho cuidado
para las sociedades y sobre todo las sociedades que están empezando, donde sus socios son administradores y los socios también son trabajadores de esa sociedad, hay que tener mucho cuidado con estas remuneraciones, porque Hacienda tiene aquí una política y además que ya hay un criterio establecido por diferentes tribunales, donde aquí es un warning bastante importante a tener en cuenta. Vale. ¿Cuál es el warning? ¿No? Lo que debemos tener cuidado por seguir nuestra normativa tributaria para que no se pueda interpretar por parte de la agencia tributaria que esos gastos por esa remuneración pagada a los socios y administradores no nos los contemplen como gastos no deducibles, ¿vale? Y para ello debemos cumplir una serie de requisitos. Me voy a centrar primero en la retribución al administrador, ¿vale? O a la retribución en concepto del cargo de administrador. Bueno, pues el cargo de administrador puede ser gratuito o remunerado. Se entiende que el cargo de administrador es gratuito a menos que los estatutos de la sociedad establezcan lo contrario. Y si no es un gasto, y si no es un cargo con remuneración gratuita y es un cargo remunerado, esa remuneración debe estar recogida en los estatutos. Y además se debe identificar el sistema de retribución y el sistema de cálculo de la retribución. Si esta condición no la cumplimos y hay una remuneración al administrador por desempeñar su cargo, se puede entender que el cargo no es deducible a efectos fiscales, ¿vale? Que esa remuneración, ese gasto, no es deducible a efectos fiscales. Además de ello, de estar recogido en estatutos, insisto, no solo en que el gasto es remunerado, sino el sistema de retribución y el cálculo de esa retribución, la Junta General debe aprobar cada año dicha retribución y debe establecer el importe máximo de esas remuneraciones, ¿vale? Si no hay modificaciones, no necesitamos otra vez aprobación de la Junta, pero si hubiese modificaciones de esa remuneración, sí que necesitamos que esas modificaciones se vuelvan a aprobar en Junta, ¿vale? Estas remuneraciones también es importante, se entiende que deben tener en cuenta la importancia de la sociedad, la situación económica. No puede ser una cosa desmedida, ¿no? No podemos tener, o no deberíamos tener, lo digo, siempre me estoy refiriendo al tema fiscal del gasto deducible de la retribución del administrador. No deberíamos tener una sociedad en pérdidas, por ejemplo, o en situaciones de quiebra técnica, con un cargo de administrador remunerado con unos importes elevados, ¿no? Porque esto es incoherente de por sí. Entonces, bueno, pues nos dice que esa remuneración tiene que estar debidamente analizada en función de la importancia de la sociedad y de su situación económica, ¿vale? Oye, perdón que me he ido, perdón que me he ido. Esto en relación al cargo del administrador. Sí, perdona, Doris. ¿Qué recomendarías para un proyecto incipiente, una startup? Es decir, es mejor entiendo que ha de haber un cargo de administrador, porque esto por los estatutos de una SL o de otra forma de sociedades está previsto así, que sea un cargo gratuito o remunerado. Es decir, Mira, ¿hay yo entiendo. algunas pautas que un proyecto que se establece ahora y que, por ejemplo, elige la forma de una SL? Sí, te he entendido. Eh, pues mira, creo que para proyectos incipientes donde suelen ser pocos socios o a veces la mayoría un único socio y ese único socio también suele ser el administrador, yo creo que para evitar un poco este tipo de problemas, creo que lo mejor es un cargo gratuito, ¿vale? Porque se entiende que la persona socia administradora se va a ocupar diligentemente de la gestión de su sociedad, es algo inherente al ser socio, ¿no? Entonces, digo esas tareas, ¿no? Porque al final lo que hace el administrador es velar porque la sociedad cumpla con la normativa contable, mercantil, fiscal, ¿no? Y velar por
nitidez de las cuentas, que esto refleje la actividad real de la sociedad. Entonces yo creo que esto va como inherente al socio que está trabajando, que es único, ¿no? en su propio proyecto. Y si debe existir alguna retribución, se puede encaminar de otra manera, ¿no? Que es un poco lo que iba a entrar ahora, pues como una retribución de un socio trabajador. ¿Vale? No tienes la retribución del cargo en sí como administrador, porque decimos que, diríamos en este caso, en este ejemplo, que es gratuito, es lo que tengo en estatutos, pero luego tengo una retribución a los socios por el trabajo efectivo que se produce en la sociedad. ¿Vale? Entonces, para esta retribución de los socios, claro, va a depender un poco de la relación que tenga con la sociedad, ¿no? Esta retribución de los socios pueden ser socios trabajadores, socios capitalistas, y por tanto esto puede ser una relación laboral a través de un contrato de trabajo o una relación mercantil, ¿no? Yo emito factura por los servicios que preste. Es verdad que a partir de la reforma fiscal del 2015, la doctrina nos viene a decir que todas estas remuneraciones se deben tener en cuenta como actividades económicas, ¿vale? Y no como una relación laboral. Pero bien es verdad que para que haya una retribución, digamos, en nómina, ¿no? Vamos a llamarlo así, porque realmente no es una relación laboral al uso, como la que tendríamos con otro trabajador, deben estar muy, muy especificadas las tareas, ¿vale? Y eso se debe recoger en un contrato y se debe tener una valoración concreta de esa remuneración. Entonces, lo que es muy habitual es que en las sociedades pues haya un socio que se dedique a la acción comercial, otro socio se dedica a la acción productiva o al control, ¿no? de los bienes que salen, entran, la logística, y otros socios que se dedican al día a día, ¿no? Los que son consultores a la gestión. Entonces lo que debe haber formalizado es un contrato identificando las tareas específicas de ese socio con esas, ¿no? Cuáles son sus funciones muy, muy claras y cuál es la retribución. Y aparte, esa retribución también a los socios debe estar aprobada en Junta General cada año, ¿vale? Porque tienen la vinculación con la sociedad, son socios, por eso es una relación especial, ¿vale? Distinta a la que tenemos con un trabajador que no hace parte del capital de la sociedad, no tiene ninguna vinculación, salvo su contrato de trabajo, ¿vale? No sé si esto ha quedado claro para las que... ¿Sí? Vale. Bueno, esto me gusta mencionarlo porque vemos muchas inspecciones y muchas comprobaciones fiscales con este tema de las retribuciones, ¿no? No se entiende, ¿vale? Esto es lo que comentaba antes un poco en cuanto al tipo impositivo, ¿vale? He dicho que el tipo general en España que tenemos es el 25%. Ahora bien, es verdad que nuestra normativa de la ley del impuesto de sociedades nos permite a las entidades de nueva creación tributar a un tipo impositivo menor del 15% en el primer periodo o en el primer año en el que dé beneficios y luego en el año siguiente, ¿vale? Ahora, hay que tener mucho cuidado con las entidades de nueva creación porque no cualquier empresa se puede entender para esta aplicación de este tipo impositivo como empresa de nueva creación, ¿vale? Entonces, no se entiende de nueva creación, que no es una empresa que está recién formada, cuando la actividad económica que está realizando esta empresa hubiera sido realizada con carácter previo por otras personas que estén vinculadas a la sociedad, ¿vale? Entonces aquí no se entiende, no me puedo aplicar el tipo impositivo del 15%. O cuando esta actividad económica que está desarrollando la actividad o la sociedad o que va a desarrollar la actividad haya sido ejercida o haya hecho esta actividad económica durante el año anterior a la constitución de esta empresa por una persona física que tenga alguna participación directa o indirecta en el capital social, ¿vale? Y que esta participación directa o indirecta sea superior al 50% del capital de esta nueva sociedad. Y este 15% tampoco se aplican a las entidades de nueva creación cuando estas sociedades tengan la consideración de entidades patrimoniales, ¿vale? Tienen que ser sociedades con actividad económica. No pueden ser sociedades con
con sociedades patrimoniales, bueno, que simplemente lo que tienen es participaciones en otras sociedades, bienes inmuebles, bienes muebles, etcétera, sin actividad económica. No podía ser todo tan bonito lo del 15%. Aparcamos el impuesto de sociedades, ¿vale? Esto es lo que para las empresas, y ahora entramos un poco al impuesto de las personas físicas cuando una actividad está desarrollada por una persona natural, física, valga la redundancia, ¿no? Y desarrolla la actividad. Bueno, pues cuando se aplica en el impuesto de el impuesto de la renta de las personas físicas, quiero aquí hacer como un poco de sinopsis para ponernos en contexto, abarca todas las rentas que tiene una persona física durante el ejercicio, ¿vale? Entonces, lo tenemos divididos como por diferentes conceptos y campos. Entonces, dentro del impuesto de la renta de las personas físicas entran las principales rentas. Rentas del trabajo, es decir, cuando tengo un contrato laboral y trabajo para un tercero. Los rendimientos de actividades económicas, que es este caso, es cuando yo desarrollo una actividad económica por mi cuenta. Rendimientos inmobiliarios, es decir, cuando tengo bienes inmuebles, casas, pisos, etcétera, y las tengo alquilados y eso me genera rendimientos. Rendimientos mobiliarios, que es cuando tengo acciones y me generan dividendos, bonus, certificados a término fijo y todo esto me genera beneficios. Estos son rendimientos del capital mobiliario. Entonces, cuando hacemos la declaración de la renta al modelo 100 cada año, lo que hacemos es agrupar todas estas rentas y las recogemos en los diferentes apartados del modelo. Bueno, pues dentro de uno de esos apartados está el rendimiento de actividades económicas, que es el que nos ocupa en este caso. El rendimiento de actividades económicas se liquida o el impuesto se liquida en función del rendimiento neto de la actividad. Idem que las sociedades, ingresos menos gastos. Estoy obligado a tener un estado de cuenta que me diga todas las ventas o toda la prestación que he realizado durante el ejercicio y todos los gastos. Entonces, esto me genera un rendimiento. Si es positivo, me aplico el impuesto y si es negativo, se me queda ahí una base negativa que se compensará con el resto de rentas, ¿vale? En España el IRPF es un impuesto progresivo, luego veremos la tabla, pero bueno, es un impuesto que va desde el 19% al 47%, que es el máximo. Esto va en función de, ¿no? Entre más ganas, pues más impuesto pagas, ¿no? Lo que hemos hablado antes de que se entiende que la renta es un resultado de mi bienestar, entonces por eso estamos obligados a pagar más impuestos entre más ganemos. Eso es el concepto un poco tributario. Tenemos también lo mismo de los gastos deducibles, que para que sean gastos fiscalmente deducibles tienen que ser gastos afectos a la actividad, pero bien es verdad que con las personas físicas hay que afilar un poquito más el sentido de los gastos afectos a la actividad, ¿no? En comprobación nos encontramos muchas veces, pues, por ejemplo, la gasolina no es deducible al 100%, el gasto del coche no es deducible al 100% porque, claro, hay una línea que es imperceptible, pero tanto para el funcionario de la administración pública, para nosotros como asesores y para el contribuyente, que es cuándo o cuál es la diferencia entre el uso o estos gastos de mi vida personal que luego sean derivados de la actividad económica. Por ejemplo, para poner un caso concreto que creo que no me he explicado bien, el uso del coche. Si yo me quiero deducir el coche, seguramente me voy a encontrar con que Hacienda me diga que no me puede deducir el 100% de ese gasto. ¿Por qué? Porque yo no estoy trabajando 24 horas al día, porque yo no estoy trabajando 7 días a la semana y porque no trabajo 365 días al año. Entonces yo con mi coche, ¿no? Aparte de ir a visitar clientes y de ir a trabajar, también voy a tomarme una caña por la noche, viajo un fin de semana, voy a visitar a la familia. Entonces, esta parte de lo personal con la actividad económica. Entonces, aquí, al tema del gasto fiscalmente deducible en el IRPF, hay que darle una vuelta de tuerca porque es verdad, tenemos esta línea, ¿no? Que es lo que decía, ¿no? Que es muy difícil tener, pero bueno, siempre tenemos unos porcentajes, 75, 35,
Aquí lo que se hace en inspección, que el inspector siempre dice, no, la carga de la prueba, pues demuéstrame usted que usted utiliza el coche el 80% de su tiempo. Bueno, pues la carga de la prueba, lo que seamos capaces de probar. Y si no, un poco lo más prudente es pues un 75-35, etcétera. Pero bueno, el tema de los gastos es verdad, los gastos de comida no son deducibles, por ejemplo, el IVA de esos gastos tampoco es una cuota soportada, bueno, gastos de hotel, ¿no? Así que aquí sí que se puede entender también, ¿no? Pues gastos tú fuiste a Palma de Mallorca a visitar a un cliente, o salvo que yo pueda demostrar que tenía la convocatoria de esa reunión, que tengo conversaciones con el cliente de que voy a ir a verlo, cuando llego, de qué temas vamos a tratar, etcétera, es posible que todos estos gastos que se puedan entender de ocio, si no tengo cómo demostrar que de verdad pertenecen a mi actividad económica, es posible que esos gastos no sean deducibles, ¿vale? En la liquidación del impuesto. Y luego también tenemos una característica en el impuesto de la renta de las personas físicas y es que todos nuestros ingresos están sujetos a retención. Y esto es que cuando, bueno, la mayoría, pero cuando yo emito una factura por prestación de servicios a otro profesional o a una empresa, aparte de incorporar el IVA, si mi actividad está sujeta a IVA, tengo que también retenerme en esa factura a cuenta de mi impuesto. ¿Vale? Entonces, no pasa en el impuesto de sociedades, pero en las personas físicas los ingresos están sujetos a retención siempre y cuando prestemos servicios a otras empresas o a otros profesionales, ¿vale? Que son los encargados de retenernos ese dinero y luego ese dinero que se nos retiene en factura, ingresarlo en la agencia tributaria. La tabla del impuesto, igual, ¿no? Un poco puede ser interesante. Bueno, pues este es un poco el escalonado que tenemos actualmente. Ya sabéis que hay una parte del impuesto de la renta de las personas físicas que está cedido a las comunidades autónomas. Entonces digamos que de estos porcentajes se reparten, ¿no? Una parte al Estado y una parte a la comunidad autónoma. Pues esta variable de la parte de comunidad autónoma puede ser que cambie, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, en vez del 47 hay rentas que se ponen al 52, en Madrid suele estar más bajo, entonces bueno, no es esta tabla estándar porque hay una parte del impuesto que está cedido a la comunidad autónoma, entonces puede variar estos porcentajes en función en la comunidad autónoma en que nos encontremos, pero bueno, así a efectos para hacernos una idea, pues, que es del impuesto progresivo. Esto por el lado de los impuestos directos, es decir, lo que afecta a lo que yo gano, vendo y gasto de mi actividad económica. Ahora luego tenemos los impuestos indirectos, que es un impuesto que su pago no depende de lo bien que a mí me va o de la actividad que yo desarrollo, sino que yo hago como de mero recaudador para la agencia tributaria, ¿vale? Que es el caso del IVA. Es un impuesto añadido a mi servicio que no es un ingreso para mí, no se ve afectado por mi actividad económica porque yo venda 1 euro o venda 1 millón. Si mi actividad está sujeta a IVA, yo debo incorporar el IVA a mis facturas, ¿vale? Entonces, por eso son impuestos indirectos, porque no dependen de que a mí me vaya bien, mal o de mi actividad. Es un impuesto que está armonizado dentro de la Unión Europea, aunque cada país tiene un tipo distinto, pero está armonizado en cuanto a directivas. En España tenemos pocas exenciones de actividades de IVA, pero dentro de las más notorias están los servicios sanitarios, que están exentos de IVA, los servicios financieros están exentos de IVA, pero bueno, el resto de actividades están sujetas en operaciones nacionales y luego las operaciones intracomunitarias, bueno, están dentro de un esquema de inversión del sujeto pasivo, que en teoría no se recoge el IVA en la factura, si tenemos un VAT number inscrito, pero bueno, luego yo me tengo que autodeducir y luego las exportaciones que están exentas de IVA, ¿vale? Creo que se nos ha hecho un poquito tarde, igual me estoy enrollando más de la cuenta. Iba a tratar lo del e-commerce, pero no sé, igual lo trato muy deprisa, Doris. Efectos de IVA. Sí, genial, Rocío. Aquí la pregunta es si Cristine o Agnes tenéis alguna pregunta respecto al primer tema.
y si el tema de, digamos, del B2C, lo que es e-commerce, aplica a algunas de las oyentes. Porque entonces sí que sería a lo mejor interesante tenerlo, pero hola, ahora te vemos. Hola, ¿Quieres bueno. intervenir un momento? Mira, sí, perdona, que he estado, que me conectaba, me desconectaba, he tenido un poco de problemas. Perdón. Vale, yo soy, digamos, autónoma y cofundadora de una startup, entonces CEO, y un poco me pareció muy interesante lo del principio para ver si tiene que suponer que, bueno, lo que has explicado, de somos De las gratis. remuneraciones, ¿no? Exacto, Esto. sí. No sé si responde a lo que decías del tramo que vais a arrancar ahora, pues mi tema es B2B, que no B2C. Vale, Vale. te puedo preguntar, Agnes, ¿te dedicas a qué sector te dedicas? Sí, mira, estamos pues desarrollando un software para digitalizar la cadena de suministros de la industria textil. Entonces, dentro del mundo moda, pero más bien sería textil y producciones textiles, y esto viene a ser un ERP, CRM, no sé si estáis por ahí, digitalizar pues todo lo que son las operaciones del día a día de estas empresas que son al final proveedores de las grandes marcas, Zaras, Mangos, Company. Vale, o sea, digamos, vuestro cliente final es textil, pero vosotros lo que estáis desarrollando al final es un software, ¿no? Vosotros Software, sí, sí, sí. estáis en el sector IT y dais Exacto. servicio al sector principalmente textil. Vale, perfecto. Exacto. Y nuestra, digamos, solución pues tecnológica es cloud computing, o Cloud. sea, un SaaS y por suscripción y accesible en cloud, sí. Vale, vale. ¿Y tienes una pregunta específica al primer bloque, por ejemplo? No completamente. ¿Cómo estáis constituidas? Digamos, ¿tú eres la socia fundadora y hay más socias? Sí, O... somos una SL, yo empecé como siendo solo founder, por decir algo, y después pues me he juntado con dos otras personas que yo tengo background de moda, por decir algo, pues las otras dos personas son del mundo tecnológico y somos tres socios ya que formamos parte de la empresa. Somos una SL y cada uno pues con su porcentaje diferente, digamos, siendo yo la mayoritaria y tal. Vale, vale, perfecto. Una pregunta, Rocío. ¿Qué viene ahora? Porque si a lo mejor el B2C no aplica ahora tanto, porque veo que Agnes está en el B2B. Después del B2C, ¿qué vendría en la presentación? A lo mejor podemos... Tenemos las deducciones un poco, las vale, deducciones que aplican al impuesto de sociedades. Es verdad que en España tenemos muy pocas desde la reforma fiscal, pero bueno, para 4 que tenemos, pues vamos a comentarlas. Entonces, vale, tiene las deducciones. Entonces, si queréis, me salto el B2C, porque si no hay nadie de los asistentes que haga ventas a distancia online a consumidores finales dentro de la Unión Europea, pues nos saltamos esto y entramos, ¿no?, a las deducciones, si os parece bien. vale, porque Agnes, vosotros aunque sois B2B, entiendo B2B. que el logo B2B, vosotros vendéis online, es decir, es suscripción al final. ¿Esa suscripción estáis en el mercado español, nacional, o también estáis pensando en mercado europeo, internacional? Sí, mira, ahora realmente es una cuestión pues de tiempos, porque pues hace súper poco que estamos arrancando o sea, lanzándonos al mercado y tal, pero y entonces por esto estamos solo en España, pero realmente pues una cosa, en 2 días pues ya pretendemos estar fuera, porque digamos que es un nicho de mercado bastante concreto, no hay muchísimos players y los que hay son los que hay, y pues Portugal está a 2 metros y es un gran mercado, ¿no? Por decir algo, pues Vale, sí. vale. Ah. Bueno, pues Rocío, lo que tú consideres que puede ser Si queréis lo interesante para cuento ella. rápidamente para que la gente lo sepa, ¿no? Al final, bueno, tenemos efectos de IVA, ¿vale? Porque entendemos que todas las rentas entran en el IRPF o en sociedades, pero efectos de IVA. Tenemos, el IVA funciona, es que yo a cualquier servicio o venta que realice le aplico el IVA vigente en España, que actualmente es el 21, ¿vale? De tipo general. Entonces yo vendo
a otra empresa, a un consumidor, aplico mi IVA, ¿vale? ¿Qué pasa con las ventas B2C? O sea, es decir, yo le vendo, yo empresa o persona autónoma con actividad económica, le vendo a un consumidor final, pero le vendo a distancia, es decir, esa persona entra a una web y contrata, ¿no?, que yo le venda, que le lleguen los zapatos, el cepillo del pelo, la blusa, etcétera. Entonces yo desde España a nivel online le vendo a esa persona que le va a llegar ese bien, le va a llegar a su casa en Francia, ¿vale? Entonces aquí las reglas de localización se cambian, ¿no? Entendemos, a efectos de IVA, la venta está localizada aquí en España, que es donde estoy yo, que soy el emisor de la factura, en un B2B, pero en un B2C, esta venta a distancia, lo que hace es que la regla de localización se invierte, ¿vale? Entonces, cuando esta regla de localización se invierte, ya no tengo que aplicar el IVA en mi sede español, en mi IVA español, sino que tengo que aplicar el IVA vigente en el país de destino donde esté localizado mi consumidor, ¿vale? Pero insisto, solo ventas a distancia por internet a consumidores finales. Y siempre y cuando supere el umbral de los 10.000 euros, entonces aquí la regla de localización se invierte. Entonces, en vez de aplicarle el 21 de España, le tendré que aplicar el IVA en Francia, en Irlanda, donde esté, ¿no? ¿Esto a un SaaS aplicaría, aunque no es B2C? Es decir, a un No, SaaS, no, a una suscripción no, porque de no es un... una, No. no, porque se entienden servicios online, pero no es una venta a distancia, porque no hay producto que el origen sea España y llegue a su casa. ¿Vale? Está más encaminado a ventas de productos, pues Amazon, Shopify, todas estas cosas, ¿no?, que tú compras por internet y luego, bueno, tenemos muchas, en España tenemos un montón de plataformas, Lo Quiero, todo esto, ¿no?, que yo compro una blusa, un pendiente, una colonia y esto me lo traen a casa. Aplica este tipo de ventas, ¿vale? La prestación de servicios puede tener otras reglas de localización, pero esto es un poco muy general y muy rápido, ¿vale? Para que efectos. Bueno, lo de las obligaciones formales también que van unidas a los impuestos que hemos hablado, bueno, pues la obligación de tener un registro contable adecuado, limpio, correcto, correlativo, presentar las debidas autoliquidaciones correspondientes a los impuestos que sean, retenciones, IVA, pagos a cuenta del impuesto de sociedades, los resúmenes anuales de IVA, de retenciones, las declaraciones anuales de renta o de impuesto de sociedades, ¿vale? Y las obligaciones de facturación. Claro, nosotros tenemos un reglamento de facturación en España que recoge las condiciones en las que se debe emitir una factura, ¿vale? Entre ellas la fecha, los datos del emisor, los datos del receptor, la base imponible, la cuota de IVA, el total, la descripción de los servicios o el artículo que se venda, etc. Pues todas estas obligaciones formales es importante cumplirlas. Entramos un poco a las deducciones, ¿vale?, que tenemos activas o vigentes en nuestra ley. Estas deducciones por actividad económica pueden atender tanto el impuesto de sociedades como el impuesto de la renta de las personas físicas, ¿vale? Entonces, aplica para los dos impuestos, ¿vale? Lo que ha hecho el impuesto de la renta de las personas físicas es decir que se permiten estas deducciones bajo los requisitos que recoge la ley del impuesto de sociedades. Principales, bueno, tenemos estas 4, por actividades de I+D+I e innovación tecnológica. En general, para actividades de I+D+I se permite deducir el 25% de los gastos efectuados en esta innovación o en este desarrollo tecnológico, o el 12% para la innovación tecnológica, es decir, me puedo deducir el 12% de esos gastos que puedan. Es verdad que esta deducción es un poco compleja en cuanto a burocracia, porque se necesita una serie de informes que recojan que esos gastos aplicados al I+D+I son tales. Bueno, tiene que haber una memoria técnica, entonces cuidado con estos, porque aunque lo recoge la norma, luego viene la letra pequeña, que hay que tener cuidado con la aplicación a la ligera de esto en el impuesto de sociedades, ¿vale? Bueno, luego tenemos también deducciones por inversión de producciones cinematográficas y espectáculos. Pues esto creo que no aplica, salvo que tengamos a Pedro Almodóvar escuchándonos, que creo que no es el caso, pues creo que no aplica mucho. Luego tenemos también deducciones por creación de empleo, ¿vale?
Y esta deducción es por contratos de trabajo a tiempo completo y contratos indefinidos para menores de 30 años. O sea, es que el titular está muy bien, pero luego cuando rascamos en la letra pequeña igual es poca gente que se puede acoger a este tipo de cosas. Entonces aquí te podrías deducir 3.000 euros por cada trabajador. Y esta deducción se aplica sobre la cuota que me sale a pagar del impuesto. Y este trabajador tengo que mantenerlo al menos durante 3 años, ¿vale? Este trabajador por el que me estoy aplicando la deducción, tengo que mantenerlo como mínimo 3 años, ¿vale? Y luego tenemos el empleo, la deducción por emplear personas con discapacidad. Bueno, aquí las cantidades que nos permiten deducir son mayores, son 9.000 euros por cada persona que se incremente la plantilla en ese ejercicio, con una discapacidad entre el 33% y el 65%, y luego 12.000 euros si la discapacidad es mayor al 65%. ¿Vale? Lamentablemente esto tengo que decirlo, nosotros que nos digamos eso no es políticamente correcto, pero es verdad que las deducciones son pocas y las pocas que tenemos son muy ajustadas. Yo entiendo que para una startup el aplicarse una deducción, por ejemplo, por creación de empleo, el obligarte a mantener un trabajador 3 años con un contrato indefinido a tiempo completo es absolutamente inviable en los primeros años de ejercicio. Entonces, creo que en esto deberíamos trabajar mucho más, o debería el regulador trabajar mucho más en cuanto a incentivar de verdad las acciones del emprendedor y la gente que se está jugando los cuartos, ¿vale? Luego tenemos deducciones adicionales de las que he comentado en el impuesto de sociedades. Bueno, para empresas de reducida dimensión, he puesto 3, nos queda poco tiempo, no me voy a detallar mucho en ellos, pero bueno, libertad de amortización, ya sabéis que los activos que tenemos en la sociedad se amortizan. Bueno, pues esto nos permite un poco amortizar como creamos oportuno. Esto lo que permite es que aumenta el gasto, entonces si aumenta el gasto, mi beneficio se va a reducir. Nos admite también deducirnos las pérdidas por deterioro de crédito. Suena muy técnico, pero al final es deudas incobrables, es decir, facturas que he emitido y no he podido cobrar, ¿vale? Pues nos permite deducirnos este incobro por deudas. Y la reserva de nivelación de bases imponibles, bueno, pues aquí lo que hace es que nos permite minorar la base imponible, es decir, el ingreso menos el gasto, sobre lo que yo calculo el impuesto, pues me permite minorarlo el 10%, ¿vale? Si me aplico la reserva de nivelación. Luego tenemos otros dos, como la reserva de capitalización. Bueno, esto es que me permite minorar también el 25 o el 30% en sociedades que incrementen sus fondos propios. Y bueno, el patent box, que son rentas, digamos, por la cesión de la propiedad intelectual, ¿vale? De activos intangibles. Y luego en deducciones de IRPF que tenemos muy poquita, de las adicionales a las 4 primeras que comenté. Y es para personas físicas que inviertan en empresas de nueva creación, es decir, que participen en el capital, bien por constitución de sociedad o bien por ampliaciones de capital. Actualmente se nos permite deducir el 30% en cuota luego de esas cantidades que yo aporté, ¿no? Que yo di de capital, 3.000 euros para constituir una sociedad. Pues luego en mi declaración de la renta podré deducirme un 30% de ese capital que yo di, o si entré en una ronda de inversión en ampliación de capital, pues podré deducirme esto con un máximo de 60.000 euros. Aquí se debe pedir un certificado a la sociedad para que nos podamos aplicar esto. Y bueno, la reinversión de beneficios, que es, es un poco, bueno, pues si de esas sociedades que yo tengo reinvierto en activos para la sociedad, pues digamos que aquí tengo también una deducción. Y luego algo que puede mejorar un poco este panorama de deducciones e incentivos fiscales es el proyecto de ley que tenemos ahora en las Cortes de Startups, ¿no? Y la ley de emprendedores, que lo que pretende favorecer es el emprendimiento innovador. Vamos a ver cómo queda la ley, pero el proyecto por ahora es que reduce el tipo impositivo del impuesto de sociedades al 15% para unas sociedades muy específicas que estén descritas como startups,
cambian, tenemos cambios en las stock options también un poco, que es la participación, ¿no? La motivación a empleados y todo esto. Y luego tenemos también emprendedores en serie y son aquellos emprendedores que invierten, ¿no? En una sociedad y en otra. Bueno, pues aquí lo que pretende es minimizar el impacto fiscal de estas participaciones. El 30% por inversión en sociedades de nueva constitución parece ser que se va a subir al 40%, por tanto tenemos una deducción mayor del 10%. Pero bueno, esto es un proyecto de ley que quería comentarlo porque creo que puede ser interesante, pero veremos luego cómo queda el texto definitivo una vez esté aprobado en las Cortes. ¿Vale? Y por mi parte nada más, he intentado ir todo lo rápido, pero creo que al final no he podido cumplir el tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Al final lo importante de esta jornada es que os sea útil al final, ¿no? Tanto Doris como Berta como yo estamos aquí para que esto sea útil, para podernos explicar de la mejor forma y que esto os pueda dar herramientas o luces en vuestra actividad y ayudas o warnings de algunas cosas que podéis mejorar. Así que muchísimas gracias, Rocío. Abriría ahora una ventana así cortita para hacer preguntas, ya que estás, Agnès. ¿Tienes alguna pregunta que puede ver con esto o con otros temas? Deciros también que esto es la primera sesión de 3 sesiones, ¿vale? Tenemos, os voy a pasar aquí por el chat el programa que tenemos pensado para la segunda y la tercera sesión. Son especialmente interesantes para empresas como las vuestras, que la sesión 2 es el ABC legal o sobre cómo crear una startup, y luego la sesión 3, que es súper mega interesante también, que es todo el tema del derecho a IT, propiedad intelectual y todo lo que tiene que ver con el GDPR, que es un tema que mucha gente, no solamente las startups, tienen preguntas, que también lo van a hacer los compañeros de Let's Law, ¿vale? Que son sesiones que van a tomar lugar en mayo y en junio. Y os he pasado el link a la web donde están las sesiones, y en breve mandaremos el mail para que os podéis inscribir para la segunda. Dicho esto, hay algunas preguntas. Agnès, ¿tú tienes alguna pregunta? A ver, yo lo único que igual quería decir es que yo por intentar pedir alguna ayuda, que es otro tema, ¿no? Me he encontrado con que es bastante difícil este punto digamos que se entienda que lo que estás haciendo desde la empresa es I+D+I. O sea, hay una diferencia como muy enorme entre I+D o innovación tecnológica. Innovación tecnológica, no es que cualquier cosa es innovación tecnológica, pero casi. Y en cambio, I+D+I, pues o eres un spin-off de una universidad de no sé qué, o lo tuyo no es I+D. Entonces, yo no sé si estás de acuerdo conmigo con esto o si tienes alguna idea por ahí de cómo convencer de que lo tuyo es I+D, no sé. Claro, a ver, es bastante difícil, es lo que comentaba en la explicación de la deducción, ¿vale? Porque es verdad que también lo tenemos cuando la gente está pidiendo las subvenciones, el kit digital y todo esto, tiene que estar activado en balance esto que estás haciendo de I+D. Claro. Entonces, fíjate, ahí suelen ser un poco más laxos porque basta que lo expliques, que aportes las facturas y tal. Pero para aplicarte la dirección es muchísimo peor porque tiene que haber un tercero independiente que te valida, que entonces a veces el coste de eso es mucho mayor a la deducción que te puedes aplicar. Perdona, vale, pero entonces yo por decir algo, I+D lo abandono porque si ya es más complejo que las ayudas y las ayudas ya no paso el raso, digamos, bien. Pero tú decías I+D+I o innovación tecnológica un poco en tu slide. Entonces, para la parte de innovación tecnológica también puede haber algún tipo de descuento de este impuesto. No, es más laxo porque si te fijas incluso la deducción es menor. Al final te dicen un 12%. Entonces, lo importante siempre es valorar que ese 12% que te vas a aplicar no esté comido luego por el coste que te genere a ti, pues eso, generar los suficientes informes, porque aquí interviene el Ministerio de Ciencia, tiene que estar visado,
Entonces, claro, o estos son o proyectos con cierta envergadura, donde ese 30% y ese 12% sea una cantidad importante que te soporte el tema del trámite de la licencia, los informes, el tercero, y luego te quede un remanente, entonces me compensa hacer todo. Realmente, bueno, Lamentablemente es exacto. así. Sí. Vale, pues Me está encantaría bastante decir por otra donde yo cosa. pensaba, que es muy difícil que una startup que no nazca en un sentido así como ya de un centro de investigación o algo, pues difícilmente va a poder tener esta deducción, porque realmente pues no estás en estas cifras. Correcto, Bueno, correcto. gracias. Es una deducción bastante difícil de aplicar. Agnes, te puedo preguntar, ¿estás en nuestra aplicación? ¿Estás registrado en Impulse for Women? No estoy 100% segura. Vale. Entonces, Te paso, te al paso, newsletter sería. sí, Ah, vale. pues Te sí, paso por el favor, si me link pasas un link. y así lo ves. El alta para startups es gratuito. Estamos especializados en la conexión entre inversores y startups que están lideradas por mujeres, ¿vale? Incluye también proyectos de impacto social que pueden ser liderados por hombres también. Pero básicamente el 95% de nuestra base de datos es de fundadoras, ¿vale? Entonces, el servicio de puesta en contacto para vosotros es gratuito y trabajamos mundialmente. Quiere decir que somos una empresa global, que ya verás en la web, toda la comunicación está en inglés. Hacemos contenidos con partners como Let's Law de forma pues centrado en el mercado, en ese caso España, ¿vale? Pero verás que en la web hay un montón de contenidos muy, muy útiles y bueno, si no estás dado de alta, te invitamos a darte de alta. Y pues voy a hacerlo, o sea que ahora no sé si me he registrado, pero realmente sí que os he mirado y tal, y me parece como muy interesante porque al final, pues bueno, todo lo que podamos hacer para impulsar un poco, porque realmente somos muy pocas, ¿no? Las mujeres, digamos, a proporción, emprendedoras, aunque cada día más, y ojalá vaya por aquí el camino, pero tener un poco de ayuda extra en este sentido, pues no va mal, porque si no, pues vas quedando un poco fuera de los círculos. Bueno, para eso estamos, de poneros todos los recursos necesarios para que podáis desplegar, digamos, todo vuestro potencial. Y entendemos esto de que mujeres hay muchas emprendedoras, pero necesitamos un poco de empuje, ¿no? Muchas veces para poder estar donde los hombres ya han llegado. Entonces, nada, invitarte que te registres también a los webinars que vamos a hacer en mayo y en junio. Y muchas gracias, sobre todo a Rocío, por la presentación tan interesante y por contestar todas esas preguntas. Nada, muchas gracias a vosotros. De verdad que los que tenéis mérito sois vosotros. Que encima tenéis que aprender de esto, gestionarlo en el día a día con vuestras empresas, con vuestra actividad, pero al final yo lo que hago es aprenderme una norma y transmitirla. Pero al final los que tenéis mérito sois vosotros, o sea, los emprendedores, los startups. Así que nada, un placer en poner nuestra colaboración en lo que sea útil. Muchísimas gracias, equipo Let's Law. Muchísimas gracias, Rocío. Y aquí lo dejamos. Muy Hasta bien. luego. Muchas Tengáis buena gracias. tarde. Adiós. Igualmente. Gracias. Hasta luego.